Christopher Barrios Jr. nació el 2 de enero de 2001, hijo de Latrina Keith y Christopher Michael Barrios Sr., conocido como Mike. Era un niño feliz, tímido y compasivo que amaba a los superhéroes, sobre todo Batman y Superman. Christopher solía correr por el parque de casas rodantes, fingiendo ser un superhéroe. Le encantaban los gatos, el béisbol, Ben 10 y jugar con sus hermanos. Su madre cumplía condena en la cárcel. El niño vivía con su papá, su pareja y su medio hermano, en un remolque de Horseshoe Lane en el Canal Mobile Home Park, Brunswick, Georgia. La casa estaba solo a unas propiedades de donde vivían los abuelos de Cristóbal, lo cual era de gran ayuda para su papá, que trabajaba casi todos los días. La abuela de Cristóbal, Sue Rodríguez, lo esperaba cuando bajaba del autobús escolar. Luego lo cuidaba hasta que su papá llegaba del trabajo. El 8 de marzo de 2007 a las 2:45 p.m., Cristóbal bajó del autobús y fue a casa de su abuela. Jugó ahí media hora y volvió a casa a las 3:30 p.m. Una vecina lo vio en su porche con figuras de acción. Más tarde, cerca de las 6 p.m., la vecina vio a Cristóbal jugando con juguetes en un patio al final de la calle. Poco después, la madrastra de Cristóbal notó que él no estaba en casa de su abuela y empezó a buscarlo. Al no encontrarlo en casi 30 minutos, llamó al padre, que estaba en el trabajo, y le explicó la situación. El padre de Cristóbal volvió rápido a casa y buscaron en el parque de casas rodantes, de 1.5 millas de radio, pero no hallaron al niño de 6 años y temieron lo peor, ya que Cristóbal temía a la oscuridad. Era un niño muy tímido, así que no se habría ido solo. En ese momento, cerca de las 8:15 p.m., Miguel llamó a la policía y reportó la desaparición de su hijo. Pronto, autoridades y residentes buscaron a Cristóbal en el parque de casas rodantes. Cuando trajeron perros, pudieron rastrear el olor del niño desde un columpio, donde otro niño lo había visto recientemente, hasta un muelle de madera que estaba cerca del canal. Pero fue ahí donde perdieron su rastro. Por la densidad del bosque o canales turbios, los voluntarios que buscan a Christopher Barrio, de 6 años, dicen que rendirse no es opción. Es el primer día de Caroline Knapp buscando junto a su hijo John. Tengo 8 nietos y si algo así me pasara a mí, me gustaría que la gente me ayudara. Con menos horas de luz, ya se planea Morning Ride y el regreso temprano el próximo año. Esta comunidad no se rinde. No es Jacksonville ni Savannah, ahora somos nosotros y es nuestro momento de unirnos. La policía, tras buscar 5 millas cuadradas en 4 días, asegura que Christopher no se perdió, sino que fue llevado. Aunque las pistas son escasas, eso no ha desanimado a esta comunidad a dejar de buscar, a pesar de las emociones que ahora son muy profundas. Él es solo un bebé, es solo un pequeño bebé, y yo tengo 8 de esos pequeños bebés, todos menores de 11 años. Queremos encontrarlo, rezamos para que esté bien y traerlo a casa. Eso haremos. El padre de Cristóbal, Miguel, pidió públicamente: quien tenga a mi hijo, sepa que lo amo, lo extraño y quiero que vuelva a casa. Poco después, la policía anunció que creían que Cristóbal fue secuestrado y emitieron una alerta Levi, equivalente a la alerta Amber en Georgia. También comenzaron a investigar a los delincuentes sexuales registrados en la zona, y fue entonces cuando empezaron a investigar más a fondo. Un hombre llamado Jorge Edenfield vivía con sus padres, David y Peggy Edenfield, en una casa rodante que estaba justo al otro lado de la calle de la casa de la abuela de Cristóbal. Jorge solo había estado viviendo allí por unos 6 meses en ese momento, pero ya tenía la reputación de hacer que los demás residentes se sintieran bastante incómodos. Jorge, delincuente registrado, fue condenado en 1997 por frotarse con ropa contra 2 niños pequeños. Muchos residentes del parque de casas rodantes advertían a sus hijos que evitaran a ese hombre, pero él seguía sentado ahí, observando a los niños jugar. Recientemente, Cristóbal incluso le había dicho a su abuela que Jorge era amable. Al escuchar esto, Susana inmediatamente le ordenó a su nieto que se mantuviera alejado de él y de su casa, porque era un hombre malo. Jorge también estaba actualmente en libertad condicional, porque apenas 3 días antes de que Cristóbal desapareciera, había sido sentenciado a 10 años de libertad condicional por violar los términos de su condena. Esto pasó tras atraparlo viviendo a menos de 1000 pies de un parque infantil.
Él no era el único en su familia que preocupaba a la gente, ya que su padre David también tenía antecedentes delictivos. En 1994, él admitió abusar de su hija con discapacidad mental. Aunque Peggy, madre de Jorge y esposa de David, nunca fue condenada, siempre hubo sospechas de su participación. La policía enfocó su atención en la familia Edenfield tras hallar un sable de luz de juguete en su jardín. Cristóbal desapareció y luego se confirmó que era del niño. Lo que hacía que la familia pareciera aún más sospechosa era el hecho de que, cuando todos los vecinos y las autoridades estaban buscando a Cristóbal, los Edenfield se quedaron dentro de su casa rodante. Sin embargo, estuvieron asomándose por las cortinas y observando cómo los buscaban. Al notar el comportamiento inusual, un oficial tocó la puerta de los Edenfield. Peggy respondió y se pidió a la familia y a su amigo Donald Dale, que también estaba en la residencia, que salieran para hablar con las autoridades. Extrañamente, cuando los oficiales comenzaron a interrogar a George, Peggy seguía respondiendo por él, así que el detective decidió apartarlo para hablar con él en privado. Fue cuando George reveló que Christopher había muerto. Dijo que, mientras veía al pequeño bajar del autobús escolar ese día, el diablo le dijo que tenía que matarlo. Así que atrajo a Christopher a su remolque con la promesa de que jugarían videojuegos juntos. Luego lo abusó y lo mató. La historia de Jorge cambiaba constantemente. Primero decía que Christopher seguía vivo y luego que estaba muerto. Se negó a decir dónde estaba por miedo a ir a la cárcel. Ese mismo día arrestaron a la madre de Jorge, Peggy. Según él, llegó a casa y encontró a su hijo jugando videojuegos con Christopher en su cuarto. Le dijo a Jorge que el niño tenía que irse a su casa, pero terminó cediendo y diciendo que podía quedarse siempre y cuando la puerta del cuarto permaneciera abierta. Sin embargo, poco después vio a Jorge abusar de Christopher y luego estrangularlo hasta matarlo. Luego, Jorge lavó el cuello del niño con agua y jabón para eliminar huellas dactilares. Poco después, la historia de Peggy cambió y empezó a decir que su esposo David también estuvo involucrado en la muerte de Christopher. Tras matarlo, metieron el cuerpo de Christopher en una bolsa negra y Donald Dale, amigo con discapacidad mental de los Edenfield, lo desechó. Cerca del aeropuerto de Brunswick, en un área boscosa, los tres familiares fueron acusados de encubrir una muerte, obstrucción y declaraciones falsas. La policía luego fue al aeropuerto de Brunswick el 15 de marzo de 2007. A solo un par de millas de donde Cristóbal desapareció, vieron una bolsa de basura negra bajo unos arbustos, a unos 15 pies del camino. Cuando las autoridades se acercaron, pudieron oler la descomposición y dentro estaba el cuerpo de Cristóbal. David negó su implicación en la muerte del niño por un tiempo, pero eventualmente la verdad salió a la luz. Según él, llegó a casa y encontró a su esposa y a su hijo Jorge solos con Cristóbal. Él y Jorge entonces abusaron del niño y lo obligaron a realizar sexo oral, todo mientras Peggy observaba y se masturbaba. Esto duró más de 2 horas. Cristóbal amenazó con contárselo a su padre, así que Jorge dijo que debían matarlo y lo estranguló. Mientras hacía esto, David decidió que quería participar y puso sus manos sobre las de Jorge, estrangulando al niño también. Según David, Cristóbal estaba llorando, no gritando, solo un poco asustado. Él decía, no, para, mientras Jorge le ponía las manos en el cuello y lo asfixiaba. Supongo que fue solo instinto, solo quería saber cómo se sentía asfixiar a alguien. Los 3 miembros de la familia luego continuaron satisfaciéndose sexualmente porque, según David, les excitaba que Cristóbal estuviera muerto. Luego llamaron a Donaldo y lo convencieron de ayudarles a deshacerse del cuerpo. La autopsia de Cristóbal confirmó lo dicho, pues reveló que murió por asfixia. Tenía lesiones graves en garganta, genitales y piernas. Incluso tenía una mordida humana y saliva en su espalda y genitales, y rastros de semen en la bolsa de basura negra en la que había sido metido. Los 3 Edenfield serían acusados de asesinato, abuso infantil, atraer a un menor y privación ilegal de la libertad. Los fiscales anunciaron que buscarían la pena de muerte para todos ellos. Más tarde la madre de Cristóbal dijo, Cristóbal era la luz.
Su sonrisa hacía sonreír a todos. Era hermoso, nunca dañaría a nadie. No entiendo por qué lo hicieron, solo era un niño. ¿Qué es justicia para ti? Para mí, justicia es que reciban lo que merecen, la muerte. Su amigo Donald, quien también fue arrestado, fue acusado de encubrir una muerte y manipular pruebas. Donald. Dicen que Dale fue atraído a la casa de los Edenfield esa noche. Christopher desapareció tras recibir una llamada de ellos a las 8:30 con el falso pretexto de jugar videojuegos. Al llegar a su casa a las 9 p.m., lo forzaron a ayudar a deshacerse del cuerpo del niño, aunque no participó en el asesinato de Christopher. Donald le pidió al juez un acuerdo de culpabilidad, diciendo que tenía una capacidad mental disminuida y que se declararía culpable de dar declaraciones falsas. Su abogada argumentó que había sido manipulado por los Edenfield y dijo que él solo le mintió a la policía porque estaba asustado y confundido. Se aceptó el acuerdo de culpabilidad de Donald y se le impuso 5 años en un hogar estatal para personas con discapacidad mental, seguido de libertad condicional. Por esa época, Peggy también hizo un trato para evitar la pena de muerte, a cambio de testificar contra su esposo e hijo. Después recibiría una sentencia de 60 años en prisión. David Edenfield fue a juicio en septiembre de 2009 y fue declarado culpable de los cargos y sentenciado a muerte en 2010. George Edenfield fue considerado mentalmente incapaz para juicio. Esto se basó en evaluaciones psicológicas y registros escolares y de servicios sociales desde 1980 que identificaron a George con discapacidad mental. Después fue enviado a una institución del Departamento de Salud del Comportamiento y Discapacidades de Georgia. Un año después de la muerte de Christopher, su madre Latrina demandó por muerte injusta a Sharon O'Quinn, dueña del parque de casas rodantes donde vivía el niño. Según la madre, Sharon rentó casas a un delincuente condenado, poniendo en riesgo a niños como el suyo. Afirmó que Sharon ya había recibido varias quejas sobre George, pero no hizo nada. Latrina demandó a una trabajadora social del Departamento de Servicios para Niños y Familias de Georgia, alegando que no protegió a Christopher al ponerlo bajo la custodia de su padre, ya que su padre en realidad era un delincuente condenado. El funeral de Christopher Barrios fue el 22 de marzo de 2007, con unos 400 dolientes en la funeraria Ito Miller y su hijo para despedir al niño de 6 años. Gracias por escuchar la historia de Christopher. Lo que los Edenfield le hicieron a este niño me hace perder la fe en la humanidad. Es increíble saber que existen familias enteras de personas malvadas y viles como ellos en el mundo. ¿Qué opinas de este caso? He sido abogada durante mucho tiempo y ahora llevo bastante tiempo como jueza y no recuerdo un caso tan monstruoso como este. ¿Qué pasó el 25 de octubre de 2023? Privar a Príncipe McCree, di su nombre, Príncipe McCree, de su vida, de su futuro, de su amor y de su vínculo con sus familiares es imperdonable. Príncipe Rashawn McCree nació el 23 de diciembre de 2017, hijo de su madre, Jordan Barger, y su padre, Darren McCree, en Milwaukee, Wisconsin. Era un niño dulce, alegre y travieso. Príncipe amaba los videojuegos y los superhéroes, sobre todo el Hombre Araña. Príncipe tenía 2 hermanos menores, un hermano y una hermana. La mañana del 25 de octubre de 2023 debía ir a la escuela. Se despertó sintiéndose mal, con dolor de garganta, así que su mamá lo dejó en casa. Príncipe pidió el celular a su mamá, ella se lo dio y volvió a dormir a las 9 a.m. Como la batería se acababa, Príncipe lo regresó. Luego le dijo que iría al sótano para jugar videojuegos, como solía hacer con su vecino desempleado de 27 años, David Petera. La situación de quienes vivían aquí es complicada. La familia de Príncipe rentaba el ático y parte del segundo piso. El dueño de la casa, amigo de la familia desde hace tiempo, ocupaba la otra mitad del segundo piso y la planta baja. Junto con sus 2 hijos adolescentes, también vivía en el sótano David, de 27 años, quien no tenía ningún parentesco con ellos. La mamá de Príncipe volvió a dormir pensando que su hijo jugaba videojuegos con David en el sótano. Despertó cerca de la 1 p.m.
La mamá de Príncipe pidió el auto del dueño y fue con su hijo Eric Mendoza, de 15 años, a comprar comida. Al volver, la mamá buscó a Príncipe en el sótano, pero no lo encontró. Así que le preguntó a David si había visto a Príncipe, ya que suponía que estaban jugando videojuegos juntos más temprano. Pero él afirmó que no había visto al niño en todo el día. Ella no tenía idea de dónde estaba su hijo. Comenzó a buscar en la casa, pero no lo encontró, así que salió a buscar también, pero aún así no pudo encontrar a Príncipe en ningún lado. Jordana llamó a la policía y reportó la desaparición del niño en su casa de Milwaukee. Las autoridades registraron la casa, pero no hallaron a Príncipe, por lo que emitieron una alerta local crítica de niño desaparecido. La policía de Milwaukee además solicitó que se emitiera una alerta Amber. Sin embargo, el estado no la emitió, decidiendo que no cumplía con los criterios necesarios, ya que no había información sobre un posible sospechoso ni sobre el auto que podría estar conduciendo. Ahora, cuando una detective bajó al sótano de la casa, vio lo que parecía ser sangre en el piso de cemento cerca de unas alfombras. David Petura, el joven de 27 años con quien Prince jugó videojuegos ese día, también estaba en el sótano entonces. Y él inmediatamente intentó mover las alfombras para cubrir las manchas. David explicó al oficial que él y Eric Mendoza, el hijo del dueño de la casa de 15 años, solo jugaban bruscamente y que la sangre era de la nariz de Eric. Sin embargo, en la parte del sótano que estaba acondicionada como el dormitorio de David, la detective también notó lo que parecía ser sangre en un edredón blanco que cubría una silla. También había sangre en una cobija que separaba ambientes. Después trajeron a los perros y uno de ellos detectó olor a descomposición humana. David fue visto en un video de vigilancia usando una de las 3 sudaderas colgadas detrás de la puerta en la parte inferior de las escaleras, alrededor de las 2 p.m. de ese día. En el video, mientras sacaba una bolsa de basura, otra persona caminaba con él. David tenía mucha sangre en la pierna derecha y la policía lo arrestó por obstrucción. Una vez que David estuvo bajo custodia policial, él afirmó que no tenía idea de lo que le había pasado al pequeño Príncipe de 5 años. Según él y Eric Mendoza, de 15 años, caminaron cerca del Parque Jacobus y volvieron a casa a las 2 p.m. Cuando la policía le dijo a David que el GPS de su celular lo contradecía, cambió su versión. David les contó a los detectives que Eric Mendoza, de 15 años, quería matar a alguien desde hace tiempo. Les comentó que el adolescente nunca quiso al niño de 5 años y que antes habló de matarlo. David confesó que tras bajar Prince al sótano a jugar videojuegos, Eric también se unió. En un momento, David salió de la habitación por alguna razón y cuando regresó encontró a Eric. Estrangulando a Prince en el dormitorio del sótano, lo asfixió hasta que el pequeño quedó inmóvil. Pero incluso después de encontrarse con esta escena, David no hizo nada para detener a Eric en ningún momento. De hecho, incluso se unió a él. Pensando que el niño había muerto, Eric y David limpiaron la escena y ataron sus manos y pies con cinta negra gruesa. Según David, esto era para meterlo más fácil en la bolsa de basura. Después, le pusieron trapos en la boca al niño y la cubrieron con cinta adhesiva. Esto era para silenciar sus gritos, por si acaso seguía vivo, lo cual sí estaba, porque poco después Prince recuperaría la conciencia. Cuando Eric lo notó, le dijo a David que debían callarlo. David, de 27 años, golpeó al niño de 5 para silenciarlo. Aunque eso no lo mató, Eric tomó el control y le pisoteó la cabeza repetidas veces, pero Prince seguía vivo y quejándose, contó David. Tomó una barra de pesas de 30 libras y la dejó caer en su cabeza, pensando que ahora sí estaba muerto. Esta vez, David y Eric siguieron limpiando y metieron al niño en bolsas de basura. Prince volvió a hacer ruido, así que tomaron unos palos de golf y lo golpearon en la cabeza. Tras sacar el cuerpo de Prince en bolsas de basura, el niño volvió a sollozar. David dejó caer una fuente de concreto sobre la cabeza de Prince 2 veces. Después, Prince ya no hizo ruido. El plan original era llevar el cuerpo de Prince a una alcantarilla y dejarlo ahí. Al notar que era muy pesado, Eric y David lo llevaron a un contenedor y ahí se deshicieron del cuerpo.
Según David, cuando la pareja volvió, Eric usó jabón, agua y un trapo para limpiar la sangre del sótano. No quería esto y amaba a ese niño príncipe. Sin embargo, dijo que su primer instinto fue encubrir a Eric. El hombre de 27 años ayudó a buscar a Príncipe tras su desaparición. Ahora, una vez que la policía recibió esta información de David, en la mañana del 26 de octubre de 2023, alrededor de las 9 a.m., encontrarían el cuerpo de Príncipe en un contenedor de basura a 1 milla de la casa. El pequeño estaba acurrucado en posición fetal y atado con cinta adhesiva, y tenía heridas causadas por traumatismo contundente, tal como lo había descrito David. David Petura, de 27 años, y Eric Mendoza, de 15 años, fueron acusados de homicidio intencional en primer grado. Y aunque inicialmente Eric fue acusado como menor de edad, después fue acusado como adulto. Al ser arrestado, el adolescente negó haber hecho algo a Prince. Pero cuando los detectives mencionaron el video donde él y David cargaban la bolsa con el cuerpo de Prince por la calle, Eric les pidió con confianza que se lo mostraran al ver el video donde él y David cargan la bolsa de basura en la carretera. Eric dijo que la bolsa solo tenía basura y que no sabía dónde estaba Prince. Al final, la detective consiguió que confesara haber estrangulado al pequeño Prince de 5 años. Eric confesó haber apuñalado a otras 3 personas 2 días antes de la muerte del niño, según la joven de 15 años. El 23 de octubre, él estaba aburrido y con energía reprimida, así que salió a las calles de Milwaukee y apuñaló a su primera víctima, un hombre que estaba en su celular, por la espalda. Él había querido apuñalar a alguien con tantas ganas y sintió una descarga de adrenalina después de hacerlo. Sin embargo, también dijo que se sintió mal después de cometer el apuñalamiento. Aún así, lo hizo 2 veces más y matar a Príncipe tiene sentido. Ni Eric Mendoza ni David Petura tenían antecedentes penales, y parecía que nadie podría haber predicho sus atroces crímenes. La policía terminaría recuperando un cuchillo mariposa con mango negro de la casa cuando hicieron un registro, y Eric confirmaría que ese era el cuchillo que había usado en los 3 incidentes separados de apuñalamiento. Además, hallaron 2 pruebas más en la escena: un rollo vacío de cinta adhesiva plateada y otro de cinta transparente igual a la usada para sujetar los trapos de mordaza en la boca de Prince. En junio de 2024, David Petura aceptó declararse culpable de homicidio intencional en primer grado como parte de un acuerdo. Retiraron los otros cargos durante su audiencia de sentencia. David decía que no merecía ser libre por su papel en el asesinato de Prince, y que si en Wisconsin existiera la pena de muerte, la merecería. Además dijo, no podemos regresar en el tiempo, solo podemos seguir adelante. Prince no puede, pero yo sí, y eso no está bien. Comparto lo que dijo el último. Dijo sobre la pena de muerte. Es una lástima que no exista aquí. Por mi participación, siento que la muerte sería... Solo hay cadena perpetua sin libertad condicional, pero creo que debería tenerla con libertad condicional por mi participación. Y no solo va en contra de lo que dice el señor Russell, sino que arrepentimiento y culpa. Tuve mucho tiempo para pensar en todo y esto no debió haber pasado, y si tuviera la oportunidad de cambiarlo, lo haría. No podemos regresar el tiempo ni cambiar el pasado, solo queda seguir adelante y Prince ya no puede hacerlo. Pero yo sí puedo y no está bien. No creo que la familia lo hiciera. Me sorprende que no intentaran ir contra mí totalmente. Y por lo que hicieron, ya sabes, eso es muy amable de su parte, pero... Sí. No hay manera posible de que me den libertad condicional. No creo que deban hacerlo. No lo creo, pero tampoco creo que alguna vez pueda perdonarme a mí mismo. Ellos demuestran que son capaces de perdonarme, pero yo no podría perdonarme en esa posición. No podría. La jueza estuvo de acuerdo con su declaración y fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
La brutal y atroz golpiza a esta niña de 5 años, una inocente, nunca debió haber ocurrido. Solo quería ser tu amigo. Todo lo que él quería era jugar a ser Spider-Man, ser una superheroína, leer libros, hacer las cosas que hacen las niñas de 5 años, jugar en el parque. Según todos los que han testificado hoy, él te veía como su modelo a seguir, como un hermano mayor, y en su casa, en su zona segura. ¿Qué hiciste tú? Pero Prince fue al sótano y tú y Eric lo mataron. Los familiares de Prince también hablarían en la corte y su madre, Jordan Barger, diría eso. Su hijo parecía tener como misión encontrar un nuevo amigo cada día. Ella siguió. Mi bebé lo quería y saber todo lo que pasó. No entiendo cómo puede decir que amaba a mi hijo. Stacy Jones, la abuela de Prince, también dijo que David condenó a la familia a una cadena perpetua, una que les privó de la oportunidad de ver a Prince convertirse en un hombre. Ella dijo: estamos tristes, confundidas y perdidas. Nos sentimos traicionadas por confiar en David. Eric Mendoza sigue acusado de homicidio intencional en primer grado, ocultar un cadáver y abuso físico de un menor que causó la muerte. Ordenaron un examen de competencia para él. En abril de 2024, la ley Prince fue firmada y esto amplía las alertas de personas desaparecidas para niños en Wisconsin. La nueva alerta púrpura abarca a niños desaparecidos menores de 10 años y a menores de 18 con discapacidad que no pueden volver a casa sin ayuda. Llenos de emociones, la familia de Príncipe McCree se abrazó con fuerza. El niño de 5 años siempre quiso ser un superhéroe. La nueva ley, que lleva su nombre, tiene como objetivo salvar a otros de la tragedia. Otra manera para que él sea un héroe. Daron McCree, padre de Prince, considera que la ley Prince, que amplía criterios de alertas por niños desaparecidos, honra a su hijo. El funeral de Prince fue el 7 de noviembre de 2023 en la iglesia Discovery en Oak Creek, Wisconsin. En el obituario, la familia escribió un poema para Prince hecho perfecto. Dice: una creación demasiado buena para la tierra, una luz que iluminaba cualquier lugar, un tesoro mayor de lo que podía verse. Un vistazo al cielo aquí mismo en la tierra, un ser celestial en una misión terrenal, simplemente de paso en su camino, para ser hecho perfecto, para captar nuestra atención, para ser nuestra guía, para ser nuestra joya que brilla tan intensamente, para iluminar nuestros caminos y mostrarnos el camino. Una voz demasiado dulce, una sonrisa demasiado amable, una imagen grabada en nuestros corazones por la eternidad, porque lo conocimos en su camino hacia la perfección. Sonríe, hermoso bebé, porque Príncipe es perfecto. Gracias por escuchar la historia de Príncipe. No entiendo cómo alguien de 27 años puede ver a una niña de 15 atacando brutalmente a un niño y no hacer nada, solo ayudar. Creo que David y Eric no eran hermanos ni familia, solo compartían casa. Entonces, ¿por qué David, que era mucho mayor que Eric, no hizo nada para detenerlo? Es muy extraño y simplemente no tiene sentido, y me hace pensar que hay más en esta historia. ¿Tú qué piensas? Agentes del condado de Williamson atendieron un disturbio en Rockmill Loop, Georgetown. Dicen que Daniel Logan, de 39 años, entró a una casa por la fuerza y atacó a 2 personas con un bate de béisbol, una de ellas Jeremy. Bienvenida o bienvenida de nuevo. Soy Cassie y esto es Un Mundo Malvado. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Subo videos nuevos constantemente. Si le das like o comentas, te lo agradecería mucho. Ayuda al video con el algoritmo de YouTube.
Hoy te contaré la historia de un niño pequeño asesinado de forma aterradora por un acto de violencia al azar. Probablemente nadie podría haber hecho nada para detenerlo. Esta es la historia de Jeremy Tang Díaz. Jeremy Emanuel Díaz era un niño amable y cariñoso de 6 años que nació de su madre, Jilin Tang, y su padre, Arturo, o Art, para abreviar Díaz. El 4 de febrero de 2017, Jeremy tenía un hermano menor que lo admiraba y era un niño muy activo. Practicaba jiu-jitsu, jugaba fútbol, pintaba y tocaba el piano. El niño acababa de recibir su cinturón gris en jiu-jitsu, logro que lo enorgullecía. Jeremy era apreciado por amigos, entrenadores y maestros. El niño de 6 años, muy inteligente, sabía jugar ajedrez, hablaba chino y empezaba a estudiar los caracteres chinos. Jeremy vivía con su mamá, papá y hermanito en Rock Mill Loop, Georgetown, Texas. Sus papás estaban ahí desde 2014. La noche del 10 de septiembre de 2023, el papá de Jeremy, Art, ayudó a su hijo a cepillarse los dientes. Luego, Jeremy tomó la mano de su papá y lo llevó a su habitación para que pudieran leer algunos libros antes de que él se fuera a dormir esa noche. Después de estos cuentos para dormir, Art arropó a Jeremy en la cama. Se despidieron con un "buenas noches y te quiero" y apagaron las luces. Alrededor de las 5 a.m. del día siguiente, un hombre rompió la puerta trasera de la casa Díaz. Era Daniel Logan, de 39 años, vecino de la familia. Daniel tenía un bate de béisbol en la mano y, una vez que entró a la casa, comenzó a subir las escaleras hacia la habitación de Jeremy. Luego empezó a atacar al niño de 6 años con el bate. Los papás de Jeremy se despertaron al oír el vidrio rompiéndose en la puerta y luego escucharon fuertes golpes desde la planta baja. Así que ambos corrieron hacia allá y encontraron a Daniel, quien todavía tenía el bate en la mano. Daniel atacó a Art, que defendía a su familia. Por suerte falló y Art lo desarmó. Luego, el papá de Jeremy subió corriendo al cuarto y lo halló en un charco de sangre. El niño tenía varios golpes en la cabeza. Llamaron de inmediato a emergencias. Los primeros en responder trasladaron al pequeño Jeremy, de 6 años, al hospital, donde descubrieron que tenía múltiples fracturas en el cráneo y esto le había causado una inflamación cerebral extensa. Jeremy estaba crítico pero vivo. El pequeño estaría semanas en el hospital. En este tiempo necesitó una punción lumbar. Tuvo infecciones, hinchazón en la garganta y usó un traje regulador de temperatura. Se creó una página de GoFundMe para ayudar con los gastos médicos de Jeremy y recaudó más de $300,000. El padre de Jeremy, Art, contó en la recaudación de fondos que su hijo quería ser Iron Man en Halloween, pero ahora luchaba por su vida como un superhéroe. La comunidad apoyó a la familia Díaz donando al GoFundMe de Jeremy, organizando una colecta en Round Rock y vendiendo platos de barbacoa. En noviembre, 2 meses tras el ataque a Jeremy, empezó a abrir los ojos y mejoraba tanto que los doctores planeaban quitarle el tubo de respiración. Sin embargo, un día antes, su condición empeoró de repente. Sufrió una neurotormenta grave, reacción de estrés por una lesión cerebral traumática y nunca se recuperó. En una neurotormenta el cuerpo se contrae, la temperatura y la frecuencia cardíaca aumentan. Tras la tormenta, Art halló a su hijo inconsciente en la cama del hospital y los intentos de reanimación fallaron. Jeremy, de 6 años, falleció el 14 de noviembre de 2023 tras más de 2 meses luchando por su vida. Molestaba a su mamá camino a casa. No podía esperar para que empezara la semana y regresara a Jiu-Jitsu. Amarra eso, hermano. Y lo último que le dije cuando se tapó fue, nos vemos en la mañana. Tenía muchas ganas de dormir. Vi a mi niño de 6 años acostado con todo eso. Recibió un golpe que le destrozó la parte trasera del cráneo. Ahora solo me dicen que te veo. Él no hará que las cosas desaparezcan con nosotros. Tarkas entró a mi casa y se llevó mi vela. Nos dio 6 años increíbles. Daniel Logan fue acusado de herir a un menor y asalto agravado con arma mortal. Se le impuso una fianza de $650,000.
Tras la autopsia de Jeremy, los resultados se enviarán al gran jurado, que decidirá si eleva los cargos de Daniel a homicidio capital. Sorprendentemente, Daniel Logan no tenía antecedentes penales en Texas. Ahora la policía cree que Daniel no tenía un motivo real para atacar al pequeño. Ellos creen que tuvo una crisis de salud mental que lo desató. Kristen, esposa de Daniel, dijo a la policía que se despertó por un fuerte golpe el 11 de septiembre. Ella dijo que no encontraba a su esposo y vio la puerta trasera abierta. Luego salió y vio un agujero en la cerca de madera que compartían con los Díaz. Luego vio que la puerta de vidrio del patio trasero de los Díaz estaba rota. Kristen contó a los detectives que escuchó a Cynthia y a la madre de Jeremy gritar en la casa de los Díaz, y luego vio salir a Cynthia. Su cara y camisa tenían sangre, y Cynthia gritaba que Daniel estaba adentro matando a todos y que llamara al 911. Cynthia, madre de Daniel, contó a los detectives que vio a su hijo romper la puerta de vidrio en casa de los Díaz. No se menciona dónde estaba ella cuando él hacía esto. Después, Cynthia vio a Daniel subir al segundo piso. Luego comenzó a perseguir a su hijo, pero cuando Cynthia llegó al segundo piso, vio a su hijo en una de las habitaciones, y el pequeño Jeremy estaba desplomado en el suelo. La madre de Daniel contó a los detectives que le pidió a su hijo que se detuviera, pero eso empeoró la situación. Él se volteó y la golpeó en la cara con el bate de béisbol. Cynthia tuvo un diente roto, cortadas en la cara e hinchazón en el ojo izquierdo. Tras atacar a su madre, Daniel bajó y se encontró con el padre de Jeremy. La familia Díaz nunca tuvo problemas con Jeremy ni su familia, quienes fueron sus vecinos por año y medio. El padre de Jeremy dijo que los Díaz no tenían motivos para temer donde vivían. Justo el fin de semana anterior, el domingo por la mañana, él y Jeremy estaban sentados afuera y Daniel salió, les saludó con la mano y les dijo hola. No había señal de lo que pasaría. Solo unos días después, el padre de Jeremy, Art, también dijo que sospecha que Daniel habría seguido atacando a todos en la casa si él no lo hubiera desarmado. Se cree que unos días antes del ataque, Daniel hizo un corte en la cerca que separaba su casa de la casa de los Díaz. El corte destruyó una parra que Jeremy y su padre Art habían plantado juntos. Daniel y su esposa también habían elogiado anteriormente esta parra, diciendo lo rápido que estaba creciendo. ¿Entonces esto fue solo una crisis mental o el ataque ya estaba planeado porque cortó la cerca unos días antes de atacar? ¿Jeremy? No creo que fuera necesario atravesar la cerca. Podría haber rodeado y llegado a su casa. No entiendo por qué la cortaron. ¿Tú qué opinas? Daniel tenía un juicio programado en octubre de 2023, pero fue declarado incompetente antes. Actualmente está siendo tratado en un hospital psiquiátrico y ha pasado por un programa de restauración patrocinado por el Estado, lo que significa que ahora entiende los cargos en su contra y el proceso legal. Solo falta que una experta opine sobre su cordura. En el momento del ataque de Jeremy, la madre de Daniel también pidió a las autoridades que le permitieran tener visitas con su hijo. Ella dijo que él no era una amenaza porque no era él mismo. Cuando él la atacó, acababa de tener una crisis psicótica y antes su hijo nunca la había lastimado. El 9 de diciembre de 2023 se realizó un servicio conmemorativo público para Jeremy en la Iglesia Presbiteriana de San Gabriel en Georgetown, Texas. Bueno, gracias por escuchar la historia de Jeremy hoy. Como Daniel no tenía antecedentes de violencia, no creo que estuviera en su sano juicio cuando atacó a Jeremy. Aún no sabemos si tiene historial de salud mental o consumo de drogas que haya influido en lo ocurrido esa noche. Pero todavía me pregunto por qué hizo un corte en la cerca días antes de atacar a la familia Díaz. ¿Fue solo una coincidencia o hubo algún tipo de planeación detrás de eso? Así que parece que Daniel probablemente irá a juicio en algún momento y si escucho alguna actualización sobre este caso, se los haré saber. Asifa Bano, una niña de 8 años de Ktu, India, fue criada por su tía Nasima Bibi y su tío Muhammad Yusuf Pujwala. La adoptaron de niña, por eso los llamaba mamá y papá. Asifa tenía 2 hermanas mayores.
La familia era parte de una comunidad nómada musulmana llamada Gujars, que cruzaba los Himalayas con sus cabras, búfalos y caballos. Esa tarde del 12 de enero de 2018, Muhammad, padre de Asifa, fue a la estación de policía de Haraninger para reportar su desaparición. Dijo que 2 días antes, Asifa salió a las 12:30 p.m. a vigilar caballos. La última vez que la vieron fue a las 2 p.m. Caminó al bosque con ellos, pero cuando los caballos volvieron a las 4 p.m., ella no apareció. Cuando los padres de la niña se dieron cuenta de que ella no estaba, ellos, junto con algunos vecinos, tomaron sus linternas, lámparas y hachas y se adentraron en el bosque para empezar a buscarla. No tuvieron éxito, por lo que la familia acudió a la policía para reportarla desaparecida, pero las autoridades no ayudaron. De hecho, un oficial le dijo a Muhammad que tal vez su hija de 8 años se había escapado con un niño y se había fugado. La policía no quiso ayudar a la familia de Asifa, pero al difundirse su desaparición, la gente protestó y bloqueó una autopista. Las autoridades asignaron 2 oficiales para la búsqueda. 5 días después, el 17 de enero, mientras Mohammed estaba afuera, un vecino corrió y le dijo que habían hallado el cuerpo sin vida de su hija de 8 años. Ella yacía en una zanja cerca de la casa. Asifa tenía moretones, huesos rotos y estaba cubierta de sangre. Nasima, su madre, corrió al lugar donde hallaron a su hija y describió cómo la dejaron. Tenía las piernas rotas, uñas negras y marcas azules y rojas en brazos y dedos. Tenía cicatrices en las mejillas, labios negros y ojos saltones. Fue aterrador y desgarrador ver a mi hija menor con el cuerpo lleno de moretones y golpes. Fue horrible. Los responsables la sometieron a mucha crueldad y barbarie. Ese día se le hizo una autopsia a Asifa, revelando clonazepam en su sistema, que es una versión genérica de Klonopin, un medicamento utilizado para tratar trastornos de ansiedad y que también tiene un efecto sedante. Además, se descubrió que Asifa había sido brutalmente violada por varios hombres. Luego la estrangularon y golpearon en la cabeza con una piedra. Las autoridades sospechaban que la niña estuvo varios días en un templo hindú local, donde le dieron sedantes para mantenerla inconsciente. Luego fue agredida repetidamente, torturada y finalmente asesinada. Menos de una semana después, el 22 de enero, la policía informó que 8 personas fueron arrestadas y acusadas del crimen. Poco después, esto incluyó a 4 oficiales de policía, 2 de los cuales fueron acusados bajo sospecha de intentar destruir pruebas y de aceptar dinero para encubrir el incidente. Sanjay Ram, un exfuncionario de 60 años, había planeado el crimen con ayuda de policías. Sarinder Verma, Anand Dutta, Talak Raj y Deepak Kajiria, el hijo de Sanjay, Bihal, su sobrino, quien originalmente afirmó tener solo 15 años en ese momento, pero en realidad tenía 19, y su amigo Parvesh Kumar, también se habían unido. Algunos de estos oficiales de policía que habían sido arrestados eran los mismos que originalmente habían presentado la denuncia de que Asifa estaba desaparecida, e incluso habían acompañado a su familia en la búsqueda. En un momento, un oficial, Anand Dutta, quien originalmente estaba a cargo de la investigación, aceptó un soborno de más de $6,000 estadounidenses para ayudar a encubrir el crimen. También lavó la ropa que Asifa llevaba puesta en el momento del incidente antes de enviarla al laboratorio forense para borrar cualquier rastro de sangre o semen. Ahora, el cabecilla de este despreciable crimen, Sanjay Ram, no solo era un funcionario del gobierno retirado, sino también el sacerdote encargado de un templo hindú cercano, el mismo templo donde la niña había estado cautiva durante varios días. El 10 de enero, cuando Asifa, de 8 años, caminaba junto a sus caballos, el sobrino de Sanjay se le acercó, la agarró del cuello y la obligó a tomar un medicamento sedante. Con ayuda de Parvesh, el adolescente llevó el cuerpo de Asifa al templo de su tío y la encerró ahí. Los padres de la niña incluso habían pasado varias veces por este templo mientras la buscaban, pero no tenían idea del horror que había ocurrido dentro. Durante los siguientes 3 días, Asifa fue violada repetidamente por al menos 4 de los hombres involucrados. En el 4.º día, decidieron que finalmente era momento de matar a la niña, estrangulándola con su propia ropa, pero antes de cumplir con quitarle la vida, la agredieron nuevamente.
uno de los policías involucrados en esta depravación. Deepak decidió que quería abusar de ella una última vez. Después, para asegurarse de que Asifa estuviera muerta, le aplastaron la cabeza con una gran roca 2 veces. Se creía que la razón de estos actos brutales contra una niña inocente era porque los hombres querían que la comunidad Gujar, de la que Asifa y su familia formaban parte, se fuera de la zona. Los Gujar eran pastores nómadas y minoría musulmana. La familia de Asifa vivía en una zona hindú. Así que, debido a sus diferencias en creencias religiosas, a muchos habitantes locales no les gustaba su presencia. Y en los últimos años, esto había provocado una gran tensión. Resulta que Sanji Ram había estado planeando este ataque contra la pequeña Asifa durante más de un mes. Él y sus cómplices querían infligir la mayor humillación y dolor posible a toda la comunidad, obligándolos a irse, y para esto eligieron como objetivo a la pequeña Asifa de 8 años. Aparentemente, el sobrino de Sanji, quien anteriormente había afirmado ser menor de edad pero no lo era, había sido golpeado por un miembro de la comunidad Gujar. En el pasado también, lo cual fue parte de la razón por la que decidieron ahora tomar como objetivo a Asifa. Las detenciones de estos hombres viles no trajeron paz a la comunidad como se podría esperar. Provocó protestas y abogados intentaron impedir que la policía ingresara al juzgado para presentar cargos. Mientras que muchas personas estaban conmocionadas e indignadas por lo que le había sucedido a la pequeña Asifa y pedían justicia, también hubo muchos que empezaron a defender a los hombres acusados, incluido un grupo extremista hindú llamado Hindu Ekta Manch, o el Movimiento de Unidad Hindú. Protestaron en las calles de Cachemira con una gran bandera de la India, coreando «Larga vida a la India» y exigiendo la liberación de los hombres por parte de la policía. Sus presuntos agresores son hindúes, lo que favorece el conflicto en una zona dominada por hindúes, en uno de los estados más polarizados de la India, con creciente tensión religiosa. Con el gobierno conservador de Narendra Modi, los arrestos tuvieron repercusiones inmediatas. Abogados de la asociación local intentaron evitar que la policía entregara los documentos de arresto en la corte, argumentando que los hombres hindúes fueron incriminados. 2 ministros estatales del partido gobernante en India fueron acusados de asistir a una protesta apoyando a los presuntos agresores. Se vieron obligados a renunciar y Modi prometió castigar a los culpables, pero muchos manifestantes creen que el gobierno no ha hecho lo suficiente para proteger a las mujeres. Lo que pasó tras el asesinato de Asifa, de algún modo, es aún peor. Poco después de que la niña fue asesinada, muchas personas comenzaron a difundir miles de memes en línea, burlándose de lo que le había sucedido. Horriblemente, el nombre de Asifa apareció entre lo más buscado en Pornhub en la India. Una de las cosas más repugnantes que he escuchado en mi vida. Después la familia intentó enterrarla en el cementerio donde ya tenían un terreno y habían sepultado a otras 5 personas. Activistas de derecha hindú los amenazaron con violencia, por lo que tuvieron que caminar 7 millas extra y enterrar a Asifa en otro pueblo. Como si la familia de la niña no sufriera ya bastante por lo vivido. El padre de la niña afirmó que los nacionalistas hindúes lo habían amenazado a él y a su familia repetidamente desde el incidente. Si condenan a muerte a nuestros hombres, los mataremos uno a uno. La madre de Asifa teme ahora por sus 2 hijas, una de 13 años, dijo. Hicieron esto con una niña de 8 años. Imagínate lo que podrían hacerle a una niña de 13 años. También describió a su hija, Asifa, como un pajarito que cantaba y corría como un venado cuando viajaban. Ella cuidaba el rebaño, dijo la madre. Eso la convirtió en la consentida de la comunidad. Era el centro de nuestro universo. Si una madre no puede hacer escuchar su voz, parece que Delhi está muda, sorda. Ella llevaba un mar de lágrimas en los ojos. Ella guardaba una mirada llena de esperanza. El 10 de junio de 2019, 6 hombres fueron condenados y 1 absuelto de sus crímenes. 3 condenados recibieron cadena perpetua o 25 años. No entiendo por qué lo llaman cadena perpetua. 3 oficiales de policía también fueron condenados por destruir pruebas y sentenciados a 5 años de prisión. El supuesto menor fue juzgado por separado y no pude encontrar ninguna información sobre cuál fue su castigo.
Desafortunadamente, al final, los perpetradores lograron su objetivo de expulsar al pueblo musulmán nómada de la zona. Tras la muerte de Asifa, muchos se fueron por temor a la seguridad de sus hijas. Eso incluyó a la madre y al padre de Asifa, quienes tuvieron que abandonar la aldea debido a amenazas e intimidaciones constantes por parte de extremistas hindúes. Bueno, gracias por escuchar la historia de Asifa hoy. Este caso me ha decepcionado de la gente más que nunca antes. Solo porque esta inocente niña de 8 años y su familia creían en un Dios diferente al de los hombres acusados de brutalizarla, de alguna manera eso hizo que sus crímenes fueran aceptables ante los ojos de muchas personas. Asqueroso, tan asqueroso, que ni siquiera tengo palabras para describirlo. ¿Qué piensas de este caso? Recoge tu perspectiva, recoge tu perspectiva. Clifton CLF, como en Francisco T.O.M. ¿Cuándo la vieron por última vez? Como a las 5:30 fue la última vez que la vimos. Y estaba dejando que los niños jugaran aquí afuera un rato y luego ella simplemente desapareció y nadie sabe dónde está. Madeleine Ray Clifton, llamada Maddie, nació el 17 de junio de 1990 en Jacksonville, Florida, hija de Steve y Sheila Clifton. Tenía una hermana mayor llamada Jessie, 3 años mayor, con quien era muy unida, casi como mejores amigas. Maddie iba en 3er grado en la Escuela Católica San José, era miembro de la Iglesia Católica San José y de la Liga de Baloncesto Biddy. A Maddie le encantaba el baloncesto, escuchar música, tocar piano y jugar fútbol americano. Era una niña feliz, entusiasta, llena de vida y sin miedo a probar cosas nuevas. Maddie, de 8 años, vivía con su familia en la tranquila comunidad de Lakewood, en Jacksonville, Florida. El martes 3 de noviembre de 1998, Maddie llegó de la escuela a casa a las 4:30 como siempre. Antes de salir a jugar con los niños del vecindario, practicó piano un rato. No mucho después de que salió a jugar con los otros niños, regresó para recoger unas pelotas de golf mientras su hermana Jessie tenía su clase de piano. Maddie salió a jugar y fue la última vez que su familia la vio con vida, a las 6:20 p.m. Sheila llamó a sus hijas a cenar. Jessie llegó, pero Maddie no después de la clase de piano de su hermana. Jessie salió a jugar con niños del vecindario, pero le dijo a su madre que Maddie estaba con otros niños. Se separaron y no la vio desde entonces. Sheila estaba completamente en pánico y buscó por el vecindario durante unos 10 a 15 minutos antes de decidir que necesitaba llamar al 911 y reportar a su hija como desaparecida. Mamá de Jackson. ¿Eres tan atractiva? Yo salí a jugar hoy. Creí que ella estaba conmigo y ahora no aparece. ¿Ella tiene 8 años? ¿Dónde estaba jugando ella? No estoy cerca de la casa. ¿Es blanca o negra? ¿Es una mujer blanca? ¿Qué ropa llevaba puesta cuando se fue? Llevaba camiseta roja y mamá usaba jeans. ¿Cómo? No. He subido, mamá, y he buscado. Mamá, los jeans azules. Mamá, ¿llevaba jeans azules? ¿Qué llevaba puesto? ¿Qué tipo de...? Corto. ¿Un par de shorts? Ella tenía un par de shorts y una camiseta roja. ¿Ella tenía el cabello rubio y negro? Ella tiene el cabello castaño rojizo. En realidad es castaño con un tono cobrizo. ¿Cómo se llama? ¿Corto? Se llama Maddie. Ella va. Es Maddie. Clifton Cliff, como en Frank T.O.N. ¿Cuándo alguien vio a su mamá por última vez? ¿A qué hora llegué tras votar? Como... A las 5:30, de 4:30 a 5 en punto. Como a las 5:30 fue la última vez que la vimos. Y estaba dejando que los niños jugaran aquí afuera un rato. Después desapareció y nadie sabe dónde está. ¿Tienes amigos cerca? ¿Ya revisaste? Todos los vecinos están afuera ahora. La policía llegará pronto. Mami sigue buscando. ¿Sabes dónde estoy? Estoy en la esquina de Fleetwood y... Damon está justo ahí. ¿Qué es? Mi esposo acaba de llegar a casa. Espera un momento.
Oye, Maddie ya no está. Mi esposo llegó, pero ella no vino, por supuesto. La policía llegará en breve, señora. La policía y la comunidad iniciaron de inmediato una intensa búsqueda de Maddie Clifton. Cientos de personas terminaron recorriendo la zona y colocando volantes sobre ella por todas partes. Se llamó a la Guardia Nacional para buscar en el alcantarillado, pero no se encontró nada. Las autoridades buscaron a ambos padres de Maddie. Al hablar con Sheila, su madre, ella explicó que había salido a votar porque era día de elecciones. Su padre trabajaba en la planta metalúrgica antes de llegar a casa y descubrir que su hija había desaparecido. Y la abuela de Maddie había estado cuidando tanto de ella como de su hermana, Jessie, por un tiempo antes de que sus padres regresaran a casa esa noche. No había nada sospechoso en su historia. Después de varios días sin éxito en encontrar a Maddie, el FBI se hizo cargo del caso y comenzaron a ofrecer una recompensa de $100,000. Sin embargo, la policía quería investigar más a fondo a alguien que vivía cerca de Maddie. Aparentemente, cuando salió afuera, empezó a jugar golf con uno de sus vecinos llamado Larry. Los investigadores pensaban que él fue el último en ver a Maddie y revisaron sus antecedentes penales. Cuando lo hicieron, descubrieron que tenía cargos por conducir bajo la influencia y robo de autos. También había sido arrestado y acusado más de 15 años antes por abuso sexual. Ambos casos fueron desestimados y ninguno era contra un menor. Sin embargo, la policía aún quería hablar con Larry, y cuando lo hicieron, él les dijo que había estado golpeando pelotas de golf con Maddie en su jardín por un rato. Sin embargo, perdieron muchas pelotas, así que Maddie fue a su casa a buscar más. Creía que esto ocurrió cerca de las 5:15 y esperó un rato a que Maddie volviera. Pero al no regresar, pensó que quizás se distrajo jugando con otros niños. La policía decidió hacerle una prueba de polígrafo a Larry y él la reprobó. Él insistía en que no tenía relación con la desaparición de Maddie y hasta ofreció su ADN. Pero sin encontrar a Maddie eso no servía. La policía lo interrogó varias veces y revisó su casa casi 10 ocasiones, pero no hallaron evidencia alguna. Uno de los niños que jugaba con Maddie la noche de su desaparición estaba al cuidado de su abuela. La abuela de la niña aseguró haber visto a Maddie jugando con su nieta en la entrada. Pero cuando la abuela se dio la vuelta para volver a entrar a la casa, vio que otro niño del vecindario, Joshua Phillips, de 14 años, se acercaba a Maddie. Joshua vivía en el mismo vecindario que Maddie y no solo había jugado antes con ella y su hermana Jessie, sino que también ayudó a buscar a Maddie cuando desapareció por primera vez. Cuando la policía habló con él al día siguiente de que comenzó la búsqueda de Maddie, les dijo que la había visto ese día, pero que no jugó con ella. Él dijo que no debía jugar con ella por la diferencia de edad. La verdadera razón era que Joshua había contado un chiste sexual a Maddie y a su hermana mayor, Jessie. Los padres de la niña no estaban contentos y pidieron a las chicas alejarse de Joshua. Joshua le dijo a la policía que vio a Maddie jugando con otros niños esa noche. Así que, aunque la policía no pudo obtener mucha información de Joshua cuando hablaron con él, decidieron que aún así querían registrar la casa donde vivía, pero de nuevo no encontraron nada de interés. Incluso volverían a la casa de Joshua días después para buscar más a fondo, pero nuevamente no hallarían nada. 7 días después de la desaparición de Maddie, el 10 de noviembre de 1998, sus padres terminaban una entrevista. Melissa Phillips, la madre de Joshua, salió corriendo de su casa y comenzó a llamar la atención de la policía. Lo que Melissa les dijo sorprendería a todos. Dijo que estaba limpiando el cuarto de su hijo Joshua cuando notó que había una fuga en su cama de agua. Había una mancha en el piso y al tocar el colchón notó que estaba empapado, así que lo levantó para verlo mejor. Vio un calcetín blanco e intentó jalarlo, pero no se movió. Melissa se dio cuenta de que la cinta eléctrica negra sostenía el armazón de la cama de su hijo. Confundida, ella quitó la cinta y el panel de madera de la base se movió, mostrando más del calcetín. Como Missy no vio nada más, tomó una linterna. Fue entonces cuando sintió algo frío y la luz de la linterna reveló un cuerpo. Era el cuerpo de Maddie Clifton. Ella estaba en posición fetal, acurrucada entre la base de la cama y la plataforma del colchón.
Una mano suya sostenía un soporte de la cama de agua, lo que sugiere que seguía viva al ser empujada debajo. Llevaba puestos calcetines blancos y la camiseta que tenía la última vez que la vieron, una camiseta roja de baloncesto de la IMSA, con su nombre en la espalda. Su camiseta estaba levantada y estaba desnuda de la cintura para abajo. La ropa interior estaba debajo y los shorts cerca de su cuerpo. No había señales de abuso sexual. Al revisar la habitación de Joshua, la policía halló ambientadores, incienso y una botella de Febreze. Él olió la descomposición y trató de ocultarla todo el tiempo. La cosa es que la policía había estado dentro de la habitación de Joshua varias veces, pero nunca notaron el hedor en ninguna de esas ocasiones. Solo lo atribuyeron a que la familia tenía varias mascotas. Incluso usaron un perro rastreador de cadáveres bajo la ventana abierta de Joshua, junto a su cama de agua, y no detectaron nada. La policía entrevistó al adolescente en la habitación, y él se había sentado en su cama de agua todo el tiempo y también había dormido en esa misma cama toda la semana. Su madre, Missy Phillips, incluso dijo que su perro, que era un beagle, nunca alertó sobre ningún tipo de olor proveniente del cuarto de Joshua. En el cuarto de Joshua, la policía halló el volante de persona desaparecida de Maddie y una foto de su hermana mayor Jessie, tomada en una clase de gimnasia debajo de la cama de Joshua. Unos zapatos de Joshua tenían sangre de Maddie. La policía halló cinta adhesiva, una navaja Leatherman y un bate de béisbol detrás de una cómoda. Joshua Phillips, de 14 años, fue arrestado durante una clase de geografía y llevado a la estación, donde lo acusaron de asesinato en primer grado. Todos los que conocían a Joshua estaban en shock. Decían que nunca creyeron que él fuera capaz de violencia y ahora cometió un asesinato. Mientras hablaba con la policía, Joshua admitió de inmediato haber matado a Maddie y dijo que jugaba béisbol en su patio delantero. Cuando Maddie se le acercó y pidió unirse, él aceptó, aunque dijo que normalmente habría dicho que no, porque su papá estaba en el trabajo y no le gustaba tener niños en su casa cuando él no estaba ahí. Ambos comenzaron a jugar béisbol en el patio trasero, y Joshua dijo que accidentalmente golpeó a Maddie cerca del ojo izquierdo con la pelota. Ella gritó, lloró y sangraba por la cortada que le causó la pelota. Pero Joshua temía meterse en problemas si su papá sabía que invitó a alguien cuando él no estaba. Decidió taparle la boca a Maddie y llevarla a la casa. Esto, dijo, fue cómo se le cayeron los pantalones y ropa interior al entrar a la casa. Maddie seguía llorando, así que Joshua la silenció con su bate de béisbol. Por supuesto, esto solo hizo que la niña gimiera y sollozara más fuerte, así que Joshua le puso un cuchillo en la garganta. Luego, quitó el panel lateral de su cama de agua y metió a Maddie debajo, poco después de que su padre llegara a casa, y Maddie aún seguía respirando. Joshua tenía miedo de que su padre la escuchara, así que la sacó de debajo de su cama de agua y le provocó heridas de arma blanca en los pulmones. Luego la volvió a meter debajo de la cama y esto fue lo que hizo que se le salieran los zapatos. Todo esto pasó porque Joshua dijo tener miedo de meterse en problemas, pero los hechos no coincidían con lo que él dijo. A Maddie le pasó. No había sangre en sus pelotas de béisbol, ni en la casa, ni había pasto o tierra en ella. Tampoco había señales de heridas cerca del ojo de Maddie. Una piscina elevada ocupaba casi todo el patio trasero de los Phillips, por lo que no había espacio para jugar béisbol, como decía Joshua. Si Maddie solo tenía un corte cerca del ojo y estaba consciente y gritando, ¿cómo se cayeron su ropa interior y pantalones mientras la arrastraba a la casa? No es que ella fuera un peso muerto ni que él la dejara caer por jalarla con fuerza. Probablemente ella luchaba, además la ropa no pudo salirse por encima de los zapatos, que según él aún tenía puestos. Además de eso, el médico forense determinó que las 9 puñaladas que Maddie había recibido en el pecho le fueron infligidas cuando ya estaba muerta. Joshua dijo que eso había ocurrido mientras ella aún estaba viva y respirando, según la mamá de Joshua, Missy. Joshua fue entrevistado en la estación de policía 5 veces sin sus padres ni abogado, y una vez más solo con su papá y sin abogado, a pesar de que él preguntó si debía tener uno. Las entrevistas no se grabaron ni conservaron, y su mamá afirma que Joshua solo declaró y no firmó confesión alguna. El fiscal acusó a Joshua de asesinato en primer grado y él se declaró no culpable.
Aunque es menor, un juez decidió juzgarlo como adulto. Cuando Joshua salió originalmente a buscar a Maddie, junto con todos los demás, otros vecinos dijeron que él parecía tranquilo y recién bañado. El chico en realidad ayudó en los esfuerzos de búsqueda de Maddie durante toda la semana y parecía estar haciendo todo lo posible para ayudar. Tras la confesión de Joshua, la policía descubrió que en la media hora previa a la desaparición de Maddie, Joshua había estado viendo pornografía violenta en su computadora y la volvió a ver después del asesinato de Maddie. Joshua Phillips nació en Pensilvania, pero en 1997 se mudó con su familia a Jacksonville. La mudanza desde Florida aisló a Joshua de su familia que lo apoyaba. Su padre, Stephen Phillips, era muy estricto y violento con su madre, Missy, y con él. Stephen se enojaba si otros niños estaban en su casa cuando él no estaba, sobre todo si había estado bebiendo, lo cual era común. Algunas fuentes mencionan que él era adicto a las drogas y al alcohol. Missy y Joshua dijeron que a Stephen no le gustaban las niñas pequeñas por alguna razón en particular. Daniel, medio hermano de Joshua, contó que él y su otro hermano rogaron al padre de Joshua no llevarlo a Florida. Steve siempre hacía lo que quería y nada lo detenía, por eso separó a la familia. Steve declaró en entrevistas tras el asesinato de Maddie: "Cuando no estamos en casa, Josh no puede salir ni dejar entrar a nadie". Stephen incluso llegó a poner parte de la responsabilidad del asesinato de Maddie en la propia víctima, diciendo que si ella no hubiera venido, nada de esto habría pasado. A pesar de su difícil vida en casa, maestros, familiares y amigos describían a Joshua como educado, tranquilo y bromista. Era un estudiante promedio, sin problemas de disciplina ni con la ley. Meses antes del asesinato de Maddie, su familia vivió situaciones extrañas que luego atribuyeron a Joshua. Primero, su teléfono inalámbrico desapareció de casa, pero luego lo hallaron enterrado en el patio trasero. Descubrieron que el teléfono se usó para acumular $500 en llamadas a líneas eróticas. En un momento, una ventana en el costado de su casa fue destrozada y alguien entró y engrapó sus muebles, así como las sábanas de la cama de Maddie, a su cama. Había agujeros en las paredes como si alguien planeaba poner cámaras ahí. La foto de Jessie, la hermana mayor de Maddie, que los detectives hallaron bajo la cama de Joshua, había desaparecido de la casa meses antes. Se le realizó una evaluación psicológica a Joshua meses antes de su juicio y se descubrió que en realidad tenía 2 lesiones. El área del lóbulo frontal, encargada del juicio y decisiones, no se desarrolla hasta la adultez joven. El daño en el lóbulo frontal es común en pedófilos. El juicio de Joshua Phillips inició en julio de 1999, duró 2 días, y el jurado deliberó poco más de 2 horas antes de declararlo culpable de asesinato en primer grado. Recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En 2012, la Suprema Corte declaró inconstitucional la cadena perpetua obligatoria para menores, y Joshua pudo solicitar una resentencia. La familia de Maddie temía mucho su liberación, pero cuando llegó la fecha de la nueva sentencia, en 2017, un juez confirmó la decisión de mantenerlo en prisión, y su apelación de 2020 también fue rechazada. Jessie Clifton, hermana de Maddie, escuchaba mucho de esto por primera vez. Solo tenía 11 años cuando ocurrió. Yo no estaba en la sala del tribunal, no me permitieron estar ahí. Pero ella no tenía que oírlo, lo vivió. Dame un minuto, perdón. Ella recuerda lo que pasó tras la terrible noticia. Cuando hallaron el cuerpo de Maddie enfrente, unos policías la llevaron a IHOP. Y recuerdo entrar al IHOP y ver un cartel de persona desaparecida en la ventana. Al entrar al restaurante, No esperaba que quien causó tanto dolor tuviera otra oportunidad. Es como si te golpearan emocionalmente. A ti. Para aumentar esa emoción, Josh Phillips se disculpó por primera vez esta semana. Hice algo horrible, lo siento mucho por lo que pasó. Lo felicito por levantarse y hacer lo que hizo. Sé que fue difícil. El perdón no depende de mí. Soy cristiana, creo en Dios y siento que al final del día
Ese no es mi trabajo. El tribunal señaló que la cadena perpetua de Josué se revisará a los 25 años según su madurez y rehabilitación. Su revisión podría ser este año. Años después le preguntaron cómo siguió con su vida normal con el cuerpo de Maddie bajo su cama. Josué dijo que, aunque no tomó una decisión consciente de ignorarlo, simplemente pudo mantenerlo fuera de su mente. Afirmó que estaba en negación y que no podía creer la realidad de lo sucedido. En vez de afrontarlo, vivió en su mundo de fantasía. Cuando le preguntaron la razón, Josué dijo que no sabía y aún lo sostiene. El funeral de Maddie fue el 14 de noviembre de 1998 en la iglesia San José y fue enterrada en el cementerio Oak Lawn en Jacksonville, Florida. Tras su muerte, se construyó un parque conmemorativo en la antigua Escuela Católica de San José en honor a Maddie. Jessie Clifton, hermana mayor de Maddie, compró su casa de la infancia y ahí vive ahora. Jessie disfruta su nuevo hogar. Esta es la habitación de Maddie, justo aquí. Su hogar de la infancia. Ella mantenía nuestras puertas abiertas y nos gritábamos la una a la otra, Ellas se reúnen de noche a contarse historias y ella acababa en mi habitación. ¿Puedo dormir contigo, Sisi? ¿Para qué? Ella planea quedarse siempre. Estos fueron los mejores años de mi vida y estar aquí simplemente se siente como estar en casa. Gracias por escuchar la historia de Maddie hoy. Sé que hay muchas personas allá afuera que piensan que Joshua solo mató a Maddie porque le tenía mucho miedo a su padre y que su sentencia debería reducirse. Pero la cosa es que los hechos no coinciden con la versión que contó Joshua, la cual incluye que él le tenía miedo a su padre. Creo que Joshua era un adolescente mucho más problemático de lo que le mostró al mundo. Una decisión impulsiva lo llevó a matar a Maddie ese día. Definitivamente creo que aún así fue intencional y no sucedió de la manera en que él le dijo a la policía. ¿Tú qué piensas?